Ingeniero, ¿por qué se ve esa línea gris? Sí, claro, darle la bienvenida a nuestros asistentes que se están conectando en este momento. Es nuestro 9º conversatorio con el tema Impacto de la comunicación política después de la pandemia. Y el día de hoy contamos con un panel totalmente de lujo. Voy a presentar a cada uno de los maestros que nos acompañan el día de hoy. Bueno, también agradecer y darle la bienvenida a nuestro director general, el ingeniero Alejandro Lara, que se encuentra aquí con nosotros. Empezando por la maestra Allende Martín, ella es de España, con más de 15 años como consultora en comunicación política, relaciones institucionales y asuntos públicos y diplomacia para mejorar el posicionamiento, construir y reforzar la influencia en entornos estratégicos. CEO fundadora de Compor Líder, plataforma de expertos de comunicación política, puente entre el sector público y privado como think tank, referente del sector. También es directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de Westland. Fue responsable de comunicación externa en la multinacional de seguridad y defensa de Taylors. Entre otros reconocimientos, ha recibido la Medalla al Mérito Civil de Relaciones Institucionales por la International Academy of Social Sciences de Miami. También se encuentra con nosotros presente el maestro Fernando Opaso, de Argentina. Él es estratega político, lleva más de 15 años en el mundo de la consultoría política, enfocado a la construcción de estrategias de comunicación, storytelling y contraste. A lo largo de este tiempo ha contribuido al éxito electoral en campañas presidenciales, regionales y locales en distintos países, entre los que se destacan Argentina, Ecuador, Honduras, España, Colombia y Perú. También de Argentina se encuentra con nosotros el maestro Diego Diegues, director de Cumbre Mundial de Comunicación Política, es abogado, conjuez de la Suprema Corte de la Providencia de Buenos Aires, docente e investigador. De México, Ecuador, se encuentra con nosotros el maestro Alfredo Dávalos, es licenciado en publicidad, expresidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, ALACOP, cuenta con más de 21 años de experiencia en campañas políticas, gubernamentales, institucionales. Se desempeña como gerente general de Estrategos, Red Latinoamericana, y director de Ecuador, programa de consultoría política, gestión de gobierno de la Universidad San Francisco de Quito y la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Además, director del Instituto de Comunicación Política. Ellos son nuestros panelistas del día de hoy. Les damos la bienvenida. A nombre de Intelector, agradecemos que se encuentren aquí con nosotros en nuestro 9º conversatorio. A continuación, les presentaremos un video de introducción para poder dar inicio. Somos una firma mexicana de consultoría gubernamental, marketing político y asesoría empresarial con más de 10 años de experiencia en campañas electorales, programas de gobierno, posicionamiento de empresas, investigación de mercados y análisis de entornos. Los
consultores de Intellector estamos convencidos de que la organización, capacitación y desarrollo de estrategias del marketing político, gubernamental y empresarial son elementos fundamentales en todos los ámbitos de la comunicación política para llegar al éxito. Por eso, nuestra firma se ha especializado en desarrollo político, marketing político, segmentación territorial, rentabilidad y metas, capacitación de estructuras, implementación de software Intellector 2.0, análisis de lista nominal, comunicación política y gobierno, sala situacional, movilización de bases, entre otras especialidades de la consultoría política y gubernamental. Sabemos que en el mundo de la consultoría política, principalmente en el de la comunicación, no somos los mejores, pero tampoco los más débiles. En este sentido, tomamos como propios los fundamentos del arte de la guerra de Sun Tzu, en el que para ganar las batallas en el campo de acción es necesario conocer al enemigo, pero esencialmente conocerse a sí mismo para ganar la guerra. En la batalla por el voto y posicionamiento del territorio, todo se vale. Intellector preparamos y profesionalizamos a nuestros socios, colaboradores y nuevos talentos a través de alianzas y fortalecimientos institucionales con otras firmas, consultores y asociaciones del mundo en el arte de la asesoría política para seguir preparándonos de ofertar trabajos de mayor calidad y asesoría a nuestros clientes. En nuestra firma, cada día nos esmeramos en cumplir los objetivos y metas de nuestros clientes. Por ello, hemos creado herramientas propias como el software Intellector 2.0 de gestión social y otras aplicaciones tecnológicas que nos ayudan a conocer y analizar el mercado electoral desde el territorio y su segmentación para ponerle nombre y apellido al voto o a la gestión social de la administración pública, además de fundar y construir otras empresas vinculadas a los mismos objetivos, como lo son las revistas, portales de comunicación, estudios de producción, salas situacionales y organización de talleres y congresos de comunicación política y gobierno que nos sirven para impulsar a Intellector, primero en el mercado local y de allí avanzar hacia el posicionamiento de otros horizontes nacionales e internacionales. Nuestra aspiración es seguir creciendo de la mano de ALACOP y la Cumbre Mundial en este fascinante mundo de la comunicación política y gobierno. Bueno, pues muchas gracias. Los dejo en buenas manos. Zoe, todo tuyo, micrófono y cámara. Muy buenas tardes y gracias. Gracias. Muchas gracias. Les recuerdo a nuestros asistentes que se acaban de conectar que nuestro tema del día de hoy es impacto de la comunicación política después de la pandemia. Cada uno de nuestros panelistas cuenta con 5 minutos en las 2 primeras rondas y en la tercera con 3 minutos para después dar paso al área de preguntas. Iniciamos con usted, maestro Dávalos. Adelante. Gracias, buenas noches. Un saludo a todos los amigos de América Latina. Quiero agradecer justo la deferencia de la invitación de nuestros queridos amigos de Intellector, Alejandro Lara. Gracias, Zoe. Un fuerte abrazo hasta Madrid, Allende. Un fuerte abrazo a Argentina para Fernando y para Diego. Bueno, creo que es importante señalar que esta pandemia ha generado distintos temas de humor social muy graves, ¿no? Creo que esta pandemia, por un lado, lo que ha hecho es generar un tremendo enojo, indignación por parte de cientos o miles de ciudadanos a lo largo y ancho, sobre todo de América Latina, en Ecuador, sobre todo por una mala gestión de muchas autoridades. Por otro lado, ha develado distintos actos de corrupción, ¿no? de distintos temas. Creo que eso ha hecho que la ciudadanía provoque este desencanto, si de por sí ya venía desencantada de la clase política tradicional. En Ecuador tuvimos elecciones seccionales en el año 2019 y ya existía estos elementos dentro del humor social, este enojo y cabreo de la ciudadanía hacia la clase política. Me parece que la pandemia hoy ha develado mucho más y se ha abierto esta tremenda grieta. Por otro lado, ha demostrado una falta de gestión, de acciones de distintas instituciones gubernamentales, del propio gobierno nacional, de muchos
gobiernos locales. Lamentablemente muchos de ellos se han basado en temas que tienen que ver con ocurrencias, con improvisaciones, y creo que eso lo ha vuelto mucho más grave. Por otro lado, también hay elementos muy graves que algunos actores políticos han aprovechado esta pandemia de una manera oportunista. Creo que eso también ha generado este enojo y descontento del cual les estoy hablando, ¿no? Pensando que esto es campaña electoral. Como ustedes saben, Ecuador en el año 2021 tendremos elecciones presidenciales y elecciones a la Asamblea Nacional. Y, insisto, hay actores desde el gobierno, de distintos entes del Estado, desde gobiernos locales, que han aprovechado esto para hacer promoción personal y marketing político, ¿no? Me parece que es un error, sobre todo por lo que se está viviendo, ¿no? Creo que también se ha develado una falta de estrategia, ¿no? De distintos entes, ¿no? Me parece que la falta de una estrategia en crisis y sobre todo de una comunicación adecuada de riesgo, ¿no? Me parece que incluso muchas autoridades han falseado números, no se ha transparentado y no se han generado las distintas certezas que hoy los distintos ciudadanos están reclamando, ¿no? Y me parece que eso también ha vuelto mucho más grave el panorama y el escenario, tanto en la pandemia como en lo que viene después de la pandemia. Cabe señalarles que Ecuador desde hace un par de días pasó al semáforo amarillo y lamentablemente en algunas provincias y ciudades estaremos regresando al semáforo rojo, ¿no? Como les decía, lamentablemente también muchas autoridades han aprovechado esto no desde un manejo técnico, sino, como les decía, a través de las distintas ocurrencias, que eso me parece que es grave. Esto lamentablemente ha golpeado bastante la institucionalidad, el tema de la credibilidad de las distintas autoridades. Creo que hay distintos liderazgos debilitados, ¿no? En el caso ecuatoriano, incluso el propio gobierno nacional no ha marcado agenda. Hay el caso muy interesante del alcalde de Quito, que cuando inició la pandemia era el que marcaba la agenda, tenía una comunicación mucho más proactiva y efectivamente a través de su gestión y distintas acciones empezó a tomar pauta, ¿no? En algunos casos incluso contradiciendo las distintas políticas o los distintos lineamientos que se generaban desde el gobierno nacional, ¿no? Creo que esto, para un poco ir cerrando esta primera intervención, esto nos deja realmente en los próximos meses escenarios muy complejos en temas de gobernabilidad, escenarios muy complejos, no solo para la clase política, creo que también para el tema que hacemos nosotros, el tema de la consultoría, sobre todo este debilitamiento de muchos entes institucionales, por otro lado el debilitamiento y la falta de credibilidad de muchos líderes políticos, y creo que los meses subsiguientes, en la época que pasemos y abandonemos esta pandemia, va a ser muy complejo, ¿no? Entonces creo que se vienen retos muy interesantes, tanto para la política, para la consultoría y para la propia sociedad civil. Muchas gracias, maestro. Ahora es turno del maestro Fernando Opaza. Bueno, ¿qué tal a todos? Buenas noches a los que nos están escuchando. Gracias, Alejandro, por la invitación y un gustazo compartir este rato con Allende, con Alfredo y con Diego, tan respetados colegas y queridos amigos. A ver, yo un poco profundizando sobre algunos de los elementos que mencionó Alfredo recién, creo que la pandemia, en primer lugar, para lo que ha servido en todos lados, pero particularmente en América Latina, es para visibilizar las precariedades, ¿sí? Y me refiero a las precariedades que se venían reflejando en todos los indicadores, en aquellos particularmente que tienen que ver con la relación entre ciudadanía y política. Si uno ve el último Latinobarómetro, encuentra que el 80% de los latinoamericanos cree que sus respectivos gobiernos gobiernan para muy poquitos y no para todos. Los índices de confianza en las instituciones políticas
fundamentales, digamos, el Poder Judicial está en 25%, los congresos en 22%, los poderes ejecutivos, los gobiernos en 20%, la que dirían los partidos políticos promedio de América Latina es el 13%. Y a eso se le suman datos como que el 70% de los latinoamericanos consideraba que sus respectivos países estaban estancados. Ahora bien, ¿qué trae la pandemia? Visibilizar que durante décadas en el continente todos los problemas de gestión, la falta de respuestas de los estados se iba escondiendo debajo de una alfombra, y la pandemia lo vino a levantar. ¿Sí? El hecho de paralizar el mundo ha permitido que ahora nos demos cuenta que los sistemas de salud, incluso en aquellos países donde se creía que eran buenos, no son tan buenos, donde en aquellos países donde se creía que teníamos una alta conectividad, nos damos cuenta que los chicos en sus casas, para acceder a la educación digital, o no tienen la mejor conectividad, o en una misma casa 2 chicos comparten una computadora, entonces se dan cosas como que los maestros tengan que trabajar hasta las 11 o 12 de la noche porque a uno de los chicos de la familia recién a esa hora puede tener acceso a esa computadora. Y sumado a eso, otras crisis derivadas, como puede ser en algunos países el tema de las crisis penitenciarias por el hacinamiento en las prisiones, o cosas ya más vinculadas a la gestión, como ser el disparate del día sin IVA en Colombia, o sacar a los jubilados a cobrar sus pensiones en la Argentina de a millones todos un mismo día a la calle, ¿no? Cuando se supone que la primera medida que tenés que tomar en términos de prevención es el distanciamiento social. Ahora, esto creo que muestra, por un lado, esa visibilización de la precariedad acumulada, ¿sí? De faltas de estrategias, de falta de profesionalización, un muy bajo conocimiento por parte de los gobiernos de tener capacidades en lo que hace a comunicación de riesgo, por lo menos en situaciones sanitarias, porque acá, digamos, hay países que para algunos riesgos, sobre todo los vinculados a su geografía, con amenazas de terremotos o con amenazas de erupciones volcánicas o tsunamis, había una cultura de comunicación de riesgo en ese sentido, pero no por el lado sanitario. Y después, como bien decía Alfredo, muchas ocurrencias para dar respuesta a la crisis, algunos confundiéndolo con comunicación electoral y apelando a algunos criterios de mezquindad política absoluta, que yo, por lo menos a título personal, sea que esa mezquindad política haya sido puesta en marcha por gobierno o por sectores de oposición, soy de la idea de que todo esto lleva a un cúmulo de situaciones en las cuales la ciudadanía, por más tonta que parezca a veces para algunos, de tonta no tiene nada, se está cansando y va a exigir otro tipo de liderazgos, otros tipos de respuestas comunicacionales, otro tipo de política a partir de ahora, ¿no? Muchísimas gracias, maestro. Ahora es turno de usted, maestra Allende. Adelante. Pues muchísimas gracias a Alejandro Lara, a Intelector, a todos los colegas compañeros, a los que nos están viendo, a Diego Dieguez, Fernando Dopazo, Alfredo Dávalos. Para mí es un honor estar aquí hoy con todos vosotros y poder estar en este debate y compartir pues lo que nuestras impresiones, ¿no? Y a ver si podemos hacer un mundo mejor y unos líderes mejores también. Yo lo que creo es que viendo sobre todo desde el punto de vista de dónde partíamos también, de que el mundo está completamente desafecto, es decir, había concreto a nivel internacional, es decir, no hay una conexión entre el político, entre la ciudadanía estaba muy cansada, los partidos realmente no les representaban y en el caso, por ejemplo, de España hemos llegado a tener sobre todo bloqueo político institucional hasta tal punto que hemos tenido 2 elecciones generales
y bueno, tenemos un gobierno en coalición gobernando en minorías, y al final esta crisis era una crisis que se preveía, pero que era intratable. Y que era intratable la forma, porque a nivel internacional, pero se preveía porque ya tenemos de anteriores, desde 2006, 2008 y 2015, Bill Gates, Obama o también George Bush, decían que nos iban a atacar por una pandemia. Es decir, si algo es previsible, que hubiesen puesto las fases fundamentales de una crisis, es decir, la prevención del riesgo no se ha hecho. O sea, desde el principio, que es la gestión y la planificación de lo que es realmente una crisis sanitaria, ¿no? Y aquí han fallado políticos, han fallado liderazgos, que algunos lo han hecho muy bien, muy rápidamente, lo han gestionado y lo han planificado, como pueden ser desde hombres y mujeres, como pueden ser Trudeau, como pueden ser, es verdad que ha prevalecido sobre todo algunas mandatarias, como pueden ser Jacinda Ardern, como puede ser, por supuesto, yo defiendo la gestión de Angela Merkel, porque se han puesto manos al asunto y han gestionado. Pero después de lo que es la gestión, tenemos lo que es la eclosión. Aparece lo que es la pandemia, empieza a haber fallecidos y tienen que tomar medidas. Y los gobiernos toman medidas desde el punto de vista de la comunicación política en ese frame que vemos algunos gobiernos, como por ejemplo Macron o Sánchez, que deciden alegar sobre todo a la defensa de que esto es una guerra. Creo recordar que Macron lo nombra 3 veces en el discurso institucional, en España Sánchez 7 veces, es una batalla, es una guerra, es una lucha, y en cambio Merkel habla más bien de un desafío. Es mucho más clara, es mucho más transparente, dice también quizá la verdad en el sentido que dice que el 60 o el 70% de los alemanes van a pasar por esa enfermedad. A partir de ahí también sí que me gustaría hablar desde el punto de vista de cómo ha afectado a la comunicación política, cómo ha sido el discurso y cómo han sido esas intervenciones. Claro, porque esas ruedas de prensa que nos han dado los primeros mandatarios, en algunos, por ejemplo, Trudeau ha decidido que no respondía. Tenemos luego también por parte de otros políticos que han decidido, por ejemplo, en España, Pedro Sánchez, bueno, el secretario de Comunicación, que iban eligiendo todas las preguntas, y eso ha creado un conflicto. Hasta 300, 400 periodistas firmaron pues eso, un alegato en el que no estaban en contra, y de ahí se fue modificando. Por supuesto que los líderes, esta crisis ha afectado, por supuesto, ya no solamente al mundo jurídico, al Estado de Derecho, sino también al liderazgo de nuestros políticos. Algunos lo han hecho francamente bien, con lo cual sus liderazgos se han mantenido. Otros que pensábamos que tenían un liderazgo se han derrumbado. Coincide en el tiempo con liderazgos populistas más bien de derechas y de izquierdas. Voy a mencionar, por ejemplo, a Bolsonaro, a Donald Trump, a AMLO, porque han minimizado el riesgo, han minimizado ese riesgo de cómo se ha comunicado, y porque realmente ellos no han creído, no han dado esa imagen de responsabilidad. El mundo de la comunicación política, yo creo que eso es fundamental, porque se pierde, como ha dicho Alfredo Dávalos, la credibilidad. Lo fundamental en política y en un líder es tener la credibilidad, y si se pierde todo. De hecho, quiero mencionar que en estamos de elecciones, es decir, están unos cuantos, bastantes países todavía en América Latina muy confinados. En España ya hemos salido, pero estamos en elecciones, las gallegas, las vascas, hemos pasado ayer las francesas y también Polonia. ¿Qué le ha pasado al señor Macron? Es un hiperliderazgo de imagen, yo lo califico de imagen porque, más que de gestión política, y le pasa factura. Ha perdido 7 puntos durante lo que es la crisis, la pandemia, en una semana, 7 puntos. Pero es que en las elecciones de ayer es que ha perdido en casi todos los municipios. Le quedan 2 años, pero ya se ha arrimado sobre todo a la parte ecologista y la defensa ecologista, porque realmente ha visto que su gestión no ha sido nada buena. Y cuando consiguió ser presidente, en 2 meses, en el 2017, en mayo, perdió 20 puntos, que eso normalmente no suele pasar. Y eso se debe sobre todo al tipo de liderazgo y de gestión, si es política de gestión o política de imagen. Desde el punto de vista, más bien también quiero hablar sobre todo
de cómo otros políticos que han minimizado, y ya lo hemos dicho, ya lo he dicho, que es Trump, Bolsonaro, pues realmente pierden completamente la credibilidad. Y luego también la aprobación. No hemos terminado en absoluto, no se ha terminado esta gestión, esta pandemia, y vamos a entrar rápidamente en otra crisis, que es la crisis económica, es decir, el paro. En España se espera un 20% de paro, se espera que haya un déficit que llegue, por ejemplo, a alcanzar el 13%, en Estados Unidos un 20%. En Estados Unidos hoy las encuestas le dan entre Biden y entre Trump una gran diferencia, que en los estados de Florida creo que hay 9 puntos de diferencia. En otros estados, 4 y 5, que son más bien republicanos, hay una gran diferencia que no están acostumbrados. Muchas gracias, maestra. Antes de pasar y darle la palabra al maestro Diego, les manda un saludo el maestro Daniel Iboscus desde nuestra página de Intellector en Facebook, que nos está viendo porque se está transmitiendo totalmente en vivo. Adelante, maestro Diego, su turno. Bueno, muchas gracias. Ante todo, saludos a Alejandro Lara por la convocatoria, por esta serie de conferencias con tan prestigiosos colegas, con Alfredo, con la querida Allende Martín, con Fer, que nos conocemos de hace tanto tiempo. Fundamentalmente, digo, me toca lo último y entiendo que todos han dicho lo troncal de lo que estamos viendo. Me gustaría agregar que aquí nos hemos dado cuenta de cómo el poder nos ha mentido. El poder, no importa ya desde qué punto ideológico lo veamos, sino cómo el poder miente, tergiversa, oculta, invisibiliza, y todas estas grandes crisis, más allá de visibilizar la precariedad, visibiliza la falta de algunos líderes, no de todos, por algo se destacan lideresas y líderes en el mundo, o sea, no todo es negativo, y se van a destacar desde algo que seguro que van a compartir, y que un poco también es mi métier desde la estructuración del derecho en lo que hace a lo público. Ustedes fíjense que los países que más han dado respuesta no tiene que ver solamente con lo ideológico, o sí, digo, desde la ideología de respetar la existencia del Estado, entender que el neoliberalismo o el liberalismo, como lo entendemos en Latinoamérica, no sirve, no existe, ha sido una ficción, y los que han entendido la cuestión y ayudan a avanzar en esta crisis más allá de la visibilización de las precariedades, son los que tienen un conocimiento de lo que se llama la burocracia estatal. Digo, en la Argentina, más allá de algunos errores, es evidente que el presidente tiene un gran conocimiento de lo que es el organigrama estatal. Digo, la lideresa de Taiwán lo mismo. Digo, sabe cómo administrar los recursos del Estado, de un Estado que ha sido diezmado por políticas de exacción y como nos toca en algunas regiones de Latinoamérica, por políticas neoliberales donde sabemos que la respuesta siempre se ponía desde Adam Smith para acá, en ese brazo invisible del mercado, del mundo privado, y lo único que está haciendo el mundo privado, por lo menos en la Argentina, es reclamarle al Estado que le ayude a pagar los sueldos. Digo, no pudieron soportar y ni tocar sus ganancias durante un mes, que ya le estaban pidiendo a ese Estado que denostaron durante años, le están pidiendo el socorro, ¿no? Entonces esa doble vara moral con la que juzgamos lo público. Digo, ya sabemos que tenemos políticos como Trump, políticos como Bolsonaro, digo, por tener emblemas de villanía, ¿no? De villanía evidente, no la que muchos construyen, sino que pienso que no solamente es una cuestión de no haber comprendido la crisis sanitaria, sino para mí es una cuestión humana, una cuestión ideológica de cómo encaran ellos el valor de la vida humana. Tanto Bolsonaro como Trump, para mí es mucho más profundo que eso, y no por
por arguirme de filósofo, sino por verdaderamente, ¿no? ¿Qué esperábamos? Digo, porque también si no es una hipocresía, ¿qué esperábamos? Que sea humano Trump, que Bolsonaro sea coherente, que no refuercen la criminalización, que Moreno en Ecuador sea brillante, cuando sabemos cómo ha actuado desde el principio, bajo manuales no solamente del Fondo Monetario, sino de las presiones internas de los países. Digo, todo ese mundo privado hoy no está colaborando o colabora en forma solidaria, espasmódica, que es valorable, pero que para mí tampoco hace a la solución del conflicto. Entonces, ¿en qué terminamos? En que, mal que le pese a un montón, la salida es en el Estado. Y no solamente en la forma que comunican, sino en la política, porque como siempre acá lo importante es la política, no solamente cómo se comunica. Coincido con el análisis que hacen mis predecesores en el uso de la palabra, y sé que va a ser difícil comunicar para los que nos han mentido tanto, y para los que mienten hoy en día. Y hago votos para que Trump no gane, pero no porque tenga algún interés en la elección norteamericana, porque seguro que el que pueda venir tampoco va a ser brillante, porque seguimos siendo el patio de atrás de Estados Unidos nosotros. Digo, un imperio declinante que todavía nos tiene de patio de atrás, y el que venga va a ser lo mismo, un poco más suavizado, pero va a ser lo mismo con nosotros. No tengo una esperanza maniquea o una cuestión de buena onda en lo que está por venir. Lo que está por venir no va a ser mejor, porque como bien decía nuestra colega española, a esto viene la crisis económica, y viene el ajuste, y viene el paro, y viene más mezquindades y más crisis, de otra manera. Pero rescato lo profesional de muchos líderes y lideresas que han sabido interpretar los recursos, escasos en algunos casos del Estado, para mejor administrarlos. Y ellos seguramente integrarán la nueva vieja política ayornada. Muchas gracias, maestro. Es momento de dar inicio a nuestra segunda ronda e iniciamos con usted, maestro Fernando Opazo. ¿Puede encender su micrófono? Sí. A ver, un poco para darle un continuo a alguna de las cosas o algunos de los temas que estábamos tratando. A ver, Diego no es tan optimista en cuanto al devenir. Yo, y retomando un poco con lo que cerraba en el tiempo anterior, a mí me da la sensación de que en esta situación medio de cambio de época, o de que si estamos en un cambio de época se empieza a acelerar, y creo que la ciudadanía, desde la reacción ante lo que ve en la pandemia, sumado a lo que acumulaba de todos los déficits anteriores, va a poner la vara más alta. Y la vara más alta implica necesariamente que la política, desde los gobiernos, empiece a dar otro tipo de respuestas. Y cuando digo otro tipo de respuestas, a ver, nosotros, y es muy propio de la comunicación electoral, por lo general en ella ofrecemos horizontes de sentido, o la política ofrece horizontes de sentido, y los consultores contribuimos a delinear mensajes en esa línea. Y un horizonte de sentido para una sociedad es decirle a esas sociedades de la política qué es lo que se quiere hacer, hacia dónde queremos ir. Ahora, eso tenía mucho que ver con la confianza, digamos. El votante, el ciudadano, en su rol de elector, optaba por una u otra alternativa electoral en la medida en que confiaba. Y esa confianza se podía construir. Yo creo que ahora seguiremos, obviamente, trabajando sobre esa línea, pero me parece que vamos a empezar a tener ciudadanías más exigentes en cuanto a las certezas, donde ya no va a alcanzar esa confianza basada en, sí, a este le creo porque me dice que me va a llevar a más igualdad, más libertad, más lo que sea,
sino que además nos va a exigir en la búsqueda de certezas el cómo lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque va a tener muy reciente una situación traumática en la cual el mundo se paró, el mundo se cuestionó todo, y en la cual pretendían tener respuestas concretas, claras, de cuál iba a ser el devenir, ¿no? Y eso a una política que por lo menos en términos comunicacionales, por lo general, estaba más vinculada al marketing que la comunicación, ¿sí? Entendía la comunicación como ese proceso de generar conversación, de escucha activa, de ida y vuelta entre la política y la ciudadanía, va a ser una comunicación más y una política más rica en cuanto a su contenido. Esto no la eximirá de debate, de discusión, de polarización a la hora de contrastar, pero al contrario, sino que va a agregar algunos elementos, ¿sí?, en los cuales ahí, y esto confieso, en cierta medida en el caso de América Latina a mí me preocupa, y lo vengo diciendo a lo largo lo venía diciendo antes de la crisis, de la pandemia, y ahora más todavía, en cómo va a ir fluyendo el ánimo ciudadano, ¿no? Digamos, nosotros teníamos una ciudadanía con bronca, con ira, que eso lleva a veces a reacciones de respuestas volátiles, ¿sí? No quiero que nos olvidemos cómo terminamos el año pasado, crisis política en Chile, crisis política en Bolivia, crisis política en Ecuador, marchas y represiones en Colombia, y así podemos seguir contando situaciones conflictivas, de conflicto político y social a lo largo de todo el continente. Ahora, eso que en América Latina a veces estalla, ¿sí?, me da la sensación de que esa ira, que todavía la política en las reglas actuales y bajo el sistema actual está en condiciones de responder a veces, no siempre, sumado al enorme nivel de incertidumbre, más las consecuencias que bien mencionaba Allende en términos socioeconómicos de la pandemia, va a generar déficits y penurias aún más grandes de las que ya vivían. Con lo cual, la ira factiblemente se transforma en bronca, esa bronca se movilizará hacia la calle, eso generará mayores cuotas de conflicto y nos tendrá además una política bastante más volátil, porque además los matrimonios ciudadanía-política cada vez van a ser menos ese cheque en blanco. Digamos, a ver, uno, y más allá de los números de algunos presidentes en el marco de la pandemia, al inicio de la pandemia, en casi todos los gobiernos se dieron el fenómeno del rally around the flag, ¿no?, en la cual todos los liderazgos... Bueno, después la sigo. Si quiere terminar la idea, maestro. No, es que básicamente el fenómeno de todas las altas aprobaciones de presidentes al inicio de la pandemia, hoy empiezan a verse cómo se empiezan a deteriorar. El caso de Macron, hace 2 meses estaba en 50 puntos, ahora no le va bien en el resultado de las elecciones municipales francesas, pero eso es porque el rally around the flag fue como un paréntesis en las tendencias de volatilidad que se venían dando hacia la opinión pública, hacia los dirigentes políticos y hacia los líderes gubernamentales. Muchas gracias. Ahora es su turno, maestra Allende. Gracias. Yo quería añadir, en cuanto al rally around the flag, yo creo que todavía les queda, porque salimos de la crisis sanitaria y todavía queda la gestión de la crisis económica, con lo cual la aprobación creo que va a ser, incluso si me cabe, peor. Pero es que también quiero añadir que estamos ante esta crisis ha originado una gran grieta en las instituciones y en la democracia, en todas las democracias, en todas en las que vivimos, y sobre todo en las instituciones y en la división de los poderes, legislativo, ejecutivo, judicial. Y estaréis conmigo que efectivamente que hemos tenido momentos en los que hemos estado en casa y no nos hemos movido, pero es que se nos ha prohibido de alguna forma la movilidad, porque la situación lo requería.
Perfecto, me parece bien. Ha habido conflictos y sobre todo no ha habido en España, no se ha estado muy de acuerdo en que se prolongara, que fuese tan largo, tantas semanas, ese estado de alarma. Ese estado de alarma que se han estado también decretando leyes. También hay un conflicto, sobre todo lo que veo sobre todo es las intervenciones. En el Congreso de los Diputados, por los distintos políticos, hay unas grandes discrepancias y un descrédito entre unos políticos y otros que está reflejando no solamente la sensación sobre todo de desafección y la falta de conexión de la ciudadanía cuando lo deberían de tener los propios políticos. Deberían de haber aprendido en esta gestión de esta pandemia, que efectivamente que es muy difícil, que es única, que es extraordinaria. O sea, que yo creo que nos estamos yendo, lo he oído el jueves por la noche en un programa, que nos vamos a las crisis mundiales de 1870 desde el punto de vista económico. Si a eso me voy a lo que dice Fernando y lo que ha dicho Diego también, que es que la precariedad. Es que en España se está contabilizando aproximadamente a fecha de estos días 700.000 personas en precariedad. Ya vamos con 700.000 personas. Tenemos el mecanismo de los ERTEs, es decir, que mientras tanto el Estado va a pagar los sueldos, pero que se ha prorrogado porque ha habido reuniones con los empresarios hasta julio, ahora hasta septiembre, y se espera y se está comentando que por favor que se extienda hasta enero. Claro, si esto se acaban los ERTEs, después de los ERTEs van a venir los despidos. Están cerrando muchísimos establecimientos y lo que va a haber va a ser revueltas sociales. Yo lo que voy es que va a haber descréditos, va a haber revueltas sociales y va a haber muchísimo más. En España es una palabra que la gente está asqueada de la política, de los políticos en general y del sistema. Y vamos hacia un nuevo orden político. Estábamos hablando del neoliberalismo, del liberalismo, o realmente de que ese liberalismo está en decadencia. Estamos hablando sobre todo de que vamos hacia un poder por parte de los políticos y de los gobernantes y la gobernanza que es mucho más individualista, más nihilista, cuando debería ser en pro y a favor de la colectividad y en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Y desde el punto de vista, sobre todo, ya no solo que estamos hablando del punto de vista de la comunicación política, es que nos va a afectar, porque a la hora que tengamos que comunicarlo o bien hagamos campañas electorales, las nuevas tecnologías se han implantado, han venido para quedarse. Pero yo os puedo decir que vamos a necesitar nuevas plataformas en las que los políticos realmente se relacionen y se acercan mucho al ciudadano. Hace falta esa cercanía, esa unión entre el ciudadano y entre el político, que no la hay, y quizá a través de estas plataformas, que no serán de este tipo de Zoom, pero que tendrá que desarrollarlo a través de las páginas web, los partidos, en la que en las campañas electorales hagan propuestas los políticos. A fecha de hoy no me consta, estamos en campaña electoral en España, en las gallegas y las andaluzas y las francesas. He preguntado y no se está haciendo. ¿Qué es lo que falta? El eco, el ruido, la conexión entre el ciudadano y el votante, que suele haber en campaña, y eso no lo hay. También tenemos la inseguridad, la parte de la inseguridad de que la gente no quiere ir a votar en estas elecciones porque tiene miedo, porque estamos todavía de pandemia, con lo cual va a haber un cambio trascendental desde el punto de vista digital, y el cambio ha llegado para quedarse. Pero yo no veo que este sistema está de alguna forma también anquilosado y tiene que dar un paso hacia adelante, de cercanía, de unión, de unidad, de no descrédito en las instituciones, en el Congreso de los Diputados y sobre todo consenso entre los partidos políticos. Porque las últimas intervenciones que hemos visto, y sobre todo lo que yo he visto en España, ha sido verdaderamente que se ha faltado el respeto, tanto por un lado como por otro, por ambas partes. Creo que hace falta un nuevo cambio y a nivel sobre todo nuevos líderes, nuevos liderazgos, sobre todo más humanos y de cercanía. ¿Y es una utopía? No lo es, no lo tiene por qué ser. Acabo. Gracias, maestra. Maestro Diego, adelante. Sí, para agregar a lo que ya vienen diciendo los compañeros,
me gustaría también, aunando el criterio de estas sensaciones de angustia y de frustración, también, y que forma parte, como herramienta de la comunicación política, es también un deterioro de la credibilidad de los medios de comunicación y un deterioro de la credibilidad de las redes sociales, ¿no? Y del intercambio y de las mentiras y de las exageraciones y de esta especie de apología de la muerte que no le conviene a los gobiernos. Miren, no sé si coincidirán ustedes, pero me parece que este es el único miedo que no le conviene agitar al Estado. El miedo de la pandemia me parece que no le conviene a ningún Estado, que se transforma en boomerang. También vos lo que decía Fer, que empiezan los gobiernos han empezado con, los gobiernos que han respondido bien de entrada, han tenido cierta beneplácito de la ciudadanía, y con el transcurso del tiempo se le va restando, se va restando eso. Pero se le va restando porque es intolerable lo que se está viviendo. El miedo, por ejemplo, la construcción de miedo para dividir, esto de que te vendo miedo te regalo miedo para venderte después seguridad, ¿no? Te regalo el miedo al comunismo, el miedo al populismo, para darte la alternativa. Esto que nosotros sabemos que es muy común, lo podemos tal vez nosotros analizar, sabemos que se hace corriente en los medios de comunicación esto, pero este miedo ha saturado todo, y satura la credibilidad de los medios de comunicación. Y después hay otro miedo que nos cuesta hablar, pero es el miedo a estar en casa. Y es la frustración por estar en casa. Y son la innumerable cantidad de actos de violencia privada, ya no pública, que existen en estos aislamientos forzados, que obviamente tienen que existir porque la alternativa es la muerte, es el contagio, y es el contagio en sistemas sanitarios diezmados por los ideólogos de los mejores programas, ¿no? y de los mejores gobiernos del mundo, que nos dejan un sistema sanitario diezmado, y el problema es que nuestros sistemas no pueden dar abasto a los muertos y a los enfermos. Entonces tenemos un doble miedo, el miedo del afuera, pero también la frustración y el miedo a nuestro adentro. Han crecido los femicidios, han crecido las violencias de género, han crecido los conflictos intrafamiliares, han crecido las discusiones internas, que no tienen que ver ni con un buen pasar ni con un mal pasar. E imaginemos a la gente en situación de crisis y en precariedad, y la gente y la ciudadanía que tiene que salir al día a día a vender a la calle y volver sin nada. Esto es un cóctel explosivo, y no es que tenga una mirada negativa, sino una mirada práctica. Entonces, me parece que si vamos a pensar cuál va a ser la comunicación política a futuro, también tenemos que repensar estos temas. Y agrego una cosa más: hay de los tres poderes del Estado, en nuestros países está la gran ausencia del Poder Judicial. El Poder Judicial está frenado, está parado, ¿no? Virtualidades ridículas, porque ya teníamos un descontento con el Poder Judicial como funcionaba antes, y no hablo de los casos más cinematográficos de corrupción ni nada, estoy hablando de lo que perjudica a esta ciudadanía de a pie, los padres que no pagan la cuota alimentaria, las madres que no la cobran, ¿no? Los juicios laborales que no se pueden percibir, hablo del día a día del ciudadano de a pie. Hablo de la impresión de la falta de justicia, pero desde la cotidianidad de nuestra interrelación con el derecho. Nosotros podemos ver el mejor programa de televisión contra la corrupción, podemos escuchar a un juez, un fiscal hablando, pero nosotros vamos a entender el deterioro moral y la ignominia judicial en estos casos. Y se los digo como abogado, ¿no? Porque es atender al cliente y es no darle una respuesta, pero porque tribunales no funcionan. Imagínense, ya no trabajaba algún funcionario judicial cuando estaba sentado en la computadora en el juzgado, imagínense si va a trabajar desde la casa. Porque al empleado judicial y al funcionario judicial le caben las generales de la ley en cuanto a la frustración también. Entonces es como exigirle al empleado que era vago, al empleado que estaba ya
anquilosado en su despacho al juez, que solamente atendía lo urgente, es como pedirle a Bolsonaro que sea una persona contemplativa con el otro. Es lo mismo. Entonces, si le vamos a seguir pidiendo a una dirigencia judicial en jaque, que estaba en jaque de antes, que ni siquiera el lawfare lo salva, ¿no?, de su desprestigio, imagínense qué le vamos a pedir ahora, si no nos pueden resolver la liberación del pago de un dinero metido en un juzgado. Gracias, maestro. Adelante, maestro Alfredo. Su micrófono, por favor. Estamos ahí, perdón. Estos escenarios, ahí estamos, ¿no? Estos escenarios complejos que estamos analizando y los distintos aportes que están dando nuestros queridos colegas, me parece que es importante agregar que creo que otra de las cosas que ha develado la pandemia es que es una especie de olla de presión, ¿no?, que está teniendo distintos ingredientes y que en algún momento la pueden hacer estallar, y creo que eso es lo grave, porque estos ingredientes en muchos países no solo tienen que ver con la crisis sanitaria, tienen que ver también con una crisis política, con una crisis social, que eso también ha agravado mucho más los distintos problemas. Creo que esto también ha develado una gran desigualdad, ¿no?, que si bien es cierto, como bien señalaba tanto Allende como Fer o como el mismo Diego, o sea, yo creo que se ha develado esta desigualdad, estos temas además han agravado temas, insisto, no solo de la salud, el tema del desempleo, el tema de muchos negocios que hoy han quebrado, ¿no? Y eso, por ejemplo, en países como el caso de Ecuador, que como yo les decía hace rato, pasamos de un semáforo rojo a un semáforo amarillo, y creo que aquí viene la parte grave, no por un tema técnico, ni un tema técnico de salud, ni un tema técnico que responda a una política pública, sino, como bien señalaba Diego, a lo mejor ese tema, ese cambio de etapa o de semáforo, como se maneja en distintos países, respondía a distintos intereses de grupos económicos, ¿no?, a distintos intereses de grupos mediáticos, de por qué no regresar a la supuesta nueva normalidad. Hoy en muchas ciudades, tanto de México, Ecuador y otros países de América Latina, estamos por volver a ese semáforo rojo. Pero se imaginan lo que se podría también provocar en el tema del humor social de la gente, y se podría generar también esta conmoción social, porque ya nuevamente la gente retorna a esta nueva normalidad y nuevamente verle a pedir que regrese nuevamente al confinamiento, me parece que sería algo tremendo y grave, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Como bien lo señalaban, esta posibilidad de enfrentar nuevamente, al igual que en octubre, que bien lo decía Fer, o sea, que además todo empezó acá en Quito y todos los distintos paros que se vieron en América Latina, en Europa, o sea, no solo fue un tema de nuestro continente, sino se trasladó al mismo Europa, y esa parte es importante. Y entender que creo que una de las cosas que podríamos rescatar como positivas de esta pandemia es que la ciudadanía ha develado que el poder está en ellos, ¿no? Me parece que ante esa falta de información que bien señalaba Diego, de parte de muchos grupos poderosos y además grupos mediáticos, creo que al tener la ciudadanía estas poderosas herramientas de comunicación, han permitido que muchas de las faltas de certezas en cuanto a transparencia de información, me parece que eso ha sido clave, que a través de la ciudadanía, cómo la ciudadanía se ha convertido, por un lado, en vigilantes de estos actos de corrupción en plena pandemia, en pleno sufrimiento, en pleno fallecimiento de muchos ciudadanos, pero por otro lado también se han convertido en una especie de periodistas ciudadanos que han permitido dar a conocer distintas noticias desde la propia calle, ¿no? Recordemos lo que sucedió, por ejemplo, en Guayaquil, donde lamentablemente, como bien señalaba Diego, estaba colapsado el sistema de salud y había cadáveres en las calles, ¿no? Y eso el gobierno, por ejemplo, no daba cuenta de ello. Y por otro lado, también me gustaría retomar lo que bien señalaba Allende, ¿no? Este cambio en el tema de ir migrando o ir cambiando hacia el asunto digital. Sobre todo que, como les digo, en varios países latinoamericanos y como bien decía también Allende, en distintos países europeos, se vienen estos procesos electorales, donde implica una nueva forma también de hacer campaña,
donde a lo mejor, y sobre todo en la América Latina, donde que estamos acostumbrados al contacto directo, a los meetings, a las distintas acciones puerta a puerta, pues van a cambiar una realidad, ¿no? Que implica, como yo también lo decía hace rato, este reto también para los consultores, cómo llevar la campaña a lo mejor a un tema digital, porque a lo mejor la pandemia no nos va a permitir efectivamente tener este contacto directo con los votantes, ¿no? Entonces cambiar muchas formas, incluso no hay la certeza de que las elecciones se realicen cuando están estipuladas por los distintos calendarios electorales. Y el tema que señalaba también Allende, que me parece importante, ¿no? Entender el tema de la pandemia como una especie de precepto nazi de buscar al enemigo único, ¿no? De seguir en esta lógica de atacar a los opositores o de seguir atacando a aquellos grupos políticos o grupos ciudadanos, organizaciones sociales que están contra mi gestión. Me parece que eso termina siendo también grave, ¿no? Muchas gracias. Hemos llegado ya a nuestra tercera ronda. Antes de pasar a nuestras preguntas con el tema nuevos formatos, nuevas estrategias para decir y hacer política. Iniciamos con usted, maestra Allende. Bueno, yo creo que hay que decir, se ha dicho mucho, yo lo que he notado es que los políticos hablan y hablan y hablan y han hablado mucho, pero a lo mejor, primero, han hecho muchas promesas que no han cumplido y como ha dicho Diego, como ha dicho Fernando, como ha dicho Alfredo, pues es verdad, la ciudadanía está cansados. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Hacer política. Hacer política de altas miras. Es decir, políticos, os voy a decir, no irme a los políticos de antes del siglo XX, pero sí es cierto, políticos que tengan ese sentimiento de que realmente creen en la política, de que creen por el servicio hacia el ciudadano. Es decir, poner en práctica y aprobar leyes. Porque ahora mismo, si nos damos cuenta, no se están aprobando leyes. Bueno, en España se están aprobando por decreto, incluso en estado de alarma. Pero hay que poner en marcha la administración pública y hay que tener en cuenta cuál va a ser la agenda que va a regir de ahora en adelante con esta crisis. Y está clarísimo que la agenda pública va a ser y política va a ser la sanidad, la tecnología, la economía. ¿Por qué? Porque nos vamos a adentrar de nuevo en la crisis económica. Sanidad, pues porque puede haber rebrotes y ya han aumentado casos. Los ciudadanos tienen que ser responsables. Ellos han hecho parte, pero es verdad que en cuanto parece que abres las puertas al campo, pues se quitan las mascarillas. Y el otro día he oído también que, en varios informes, que puede haber un segundo brote, no en octubre como se espera, sino que puede ser incluso con la salida de este fin de semana, que puede ser incluso a finales de julio o puede ser en agosto, que como haya este segundo brote va a afectar muchísimo desde el punto de vista económico. Las leyes, estamos hablando también desde la agenda pública, por supuesto, de la sostenibilidad. Nos estamos dando cuenta que esta crisis ha afectado, ha cambiado de alguna forma el medio ambiente. Y lo estamos viendo en los países, que algunos lagos o en la India, negros, de repente empezaban a estar azul, que algunos animales, y me voy a algo que parece que es muy banal, pero no es banal, es real. Es decir, es como que el animal vuelve a su hábitat porque nosotros estamos en casa, estamos sin movernos. Con lo cual, ¿eso qué quiere decir? Que se va a apostar, dentro de la agenda pública, se va a apostar por la sostenibilidad, por el medio ambiente y por la Agenda 2030. Y esto es fundamental. Ahora, ¿pero qué es lo que necesitamos? Nuevas plataformas para poderlo llevar a cabo, tanto sea digital como efectivamente en la Unión Europea. Yo hablando con mis colegas y con amigos míos en Bruselas, las reuniones que tienen con los diputados, ahí no han dejado de trabajar. Han sido como vemos ahora nosotros también los webinars o como todos nosotros hemos estado trabajando con reuniones, con lo cual va a tener que imponerse el mundo digital. Pero sobre todo, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Políticos que verdaderamente se involucren en la agenda, se involucren con el ciudadano y que realmente estemos trabajando desde casa, teletrabajo, desde la oficina, que tengamos políticos responsables, con una agenda pública y realmente políticos que se preocupen desde por la mañana qué pueden hacer por los ciudadanos. Y eso hoy por hoy hay pocos políticos, hay pocos líderes. Habrá que buscar nuevos líderes o habrá que reorganizarlos.
como digo yo, porque lo que no se puede hacer es uno tener rédito político en una crisis sanitaria. Y de esto casi todos los políticos, excepto 4 o 5, pero yo diría que el hecho que hayan tenido también el estado de alarma, han podido controlar. Los estados han controlado las instituciones, como bien ha dicho Diego Dieguez, y es verdad, y el sistema también judicial. En España tenemos casos sobre todo de que hay posibles injerencias con el ministro de Interior, no le ha dado información, que ha cesado. En mitad de una crisis sanitaria que tengamos este tipo de casos, pues no es normal. Tiene que haber consenso, tiene que haber unidad y tiene que haber una reestructuración completa del sistema. Bueno, creo que si Muchas queréis... gracias. Gracias, maestra. Es su turno, maestro Diego. Ahí destrabé el micrófono. No te quiero poner mal, Allende, pero desde Torquemada para acá que se vienen metiendo en las decisiones judiciales el sistema imperial. Digo, no, pobre, imagínate lo que duran los procesos judiciales que para que lo perdonen a Galileo Galilei, estuvimos 500 años, ¿no? Viste lo que tardan los papeles en ir y venir, cuestan un poquito. O sea que reinterpretar, esto es bueno para interpretar un poco estos discursos tan bonitos que tienen algunos durante pandemia. No hablo de nosotros, hablo de lo público, hablo de ciertos periodistas. En Argentina estamos viviendo algo maravilloso, que es ver como una clase concentrada, una pseudo oligarquía, gente de centro derecho, gente que también abraza causas de los millonarios siendo pobres. La verdad que ese es el triunfo de la comunicación política de la que hacen algunos, ¿no? No que le estoy sacando, yo digo para ponerle picante un poquito a la charla, ¿no? Hay que hacer un mea culpa, que también hay una manipulación mediática de todo esto, y muchos colegas, y tal vez alguna vez, sin darnos cuenta, en el terreno muy de lo subconsciente, lo hemos hecho también nosotros, ¿no? Entonces digo, hay una manipulación también que se viene, que es una manipulación de la crisis, ¿no? Hoy la crisis también está siendo manipulada, ¿no? En Ecuador, Alfredo no me deja mentir, hay postales para mí de la muerte que son terribles. Los cajones de cartón de Guayaquil son postales de la muerte como que en Manhattan, en Nueva York, haya fosas comunes. Es terrible, ¿no? Y es terrible que mientras esto ocurre, muera George Floyd. Por razones que siguen estando y que no van a cambiar, mis estimados. Esto cada vez va a estar más concentrado, esos niveles de violencia privados que yo le hablaba, se traslada a lo público, como bien decía Fer, no nos olvidemos de lo que pasó, porque parece que esto fuera, no sé, como algo, como una ficción. En octubre del año pasado estallaba Ecuador, estallaba Chile, estallaba Bolivia, Colombia. Digo, se van cayendo. Bukele mismo en El Salvador, tuiteando, escribiendo y terminando siendo genuflexo a un Twitter que le hace Trump y tan feliz él. Moreno lo mismo. ¿De qué estamos hablando? Digo, eso la ciudadanía lo tiene que observar. Tal vez no como nosotros aspiramos a que lo observe de manera tan crítica, porque tal vez se ponderen otras cosas en el imaginario colectivo. Porque seguramente el que pueda resolver más rápido la crisis económica se va a llevar los votos en cualquiera de nuestros países. El que pueda mitigar, el que pueda tener las camas más aptas, la cantidad de camas más aptas para recoger a los enfermos del coronavirus, el que reduzca las muertes, el que haga que esto se reduzca desde una política sanitaria, no encomendándose al cielo para que esto ocurra, sino con una verdadera política, va a salir airoso. Digo, no es que veo todo tan negativo, digo, va a haber políticos y siempre va a estar la solución en la política. Como decías vos, Allende, tenemos que repolitizar a la sociedad después de esta especie de amnesia
colectiva en que nos han metido. Nos hemos dado cuenta que el rey está desnudo y que estamos todos desnudos y que nos podemos morir viviendo en Manhattan o viviendo en La Matanza, en Argentina, o viviendo en el Guasmo, en Guayaquil. Entonces nos podemos morir en cualquier lado. Y si hay algo que es democrática en esta vida es la muerte. Muchas gracias, maestro. Ahora es su turno, maestro Alfredo. Muchas gracias. Bueno, de estos grandes retos, ¿no? o estrategias para lo que se viene, me parece que, y esto es lo complejo, ¿no? Cómo lograr recuperar la credibilidad y la confianza hacia la clase política, ¿no? Que creo que es un tema complejo, ¿no? Sobre todo, y como bien lo señalaba Diego Allende y el propio Fer, ¿no? O sea, sobre todo en esta clase política que se ha empeñado en utilizar el descrédito, el ataque, ¿no? Y seguir teniendo estas noticias falsas, ¿no? Que terminan haciendo mucho más grave esta credibilidad, sobre todo cuando hay esta ciudadanía tan cansada. Yo en algún momento lo he planteado a distintos actores políticos, diciéndoles que no se dan cuenta que los únicos afectados con seguir destruyéndose mutuamente son ellos, ¿no? Al final, si la gente ya no cree en ellos, va a ser como muy complejo, ¿no? Creo que por otro lado, otro gran reto para los actores políticos es generar creencia en el tema de la información, ¿no? El tema de generar certezas también, que me parece que es clave. Y algo que también siempre señala nuestro querido amigo y colega Mario Riorda, ¿no? Aprender a vivir con el riesgo, ¿no? Muchos de nuestros países de América Latina, por ejemplo, yo les pongo el caso Ecuador, no solo es el tema del riesgo sanitario, ¿no? Creo que por ahí lo mencionaba Fernando, el tema de vivir en el cordón de fuego, tener bastantes volcanes, o sea, y ahí es increíble, ¿no? Como dicen en mi tierra, allá en México, después del niño ahogado, el pozo tapado, o sea, nos preocupamos realmente cuando ya pasa algo, y ahí sí efectivamente pensamos en plantear distintos escenarios, ¿no? Estos temas que tienen que ver con la gestión y que se quedan meramente, lamentablemente, como yo decía hace rato, con el tema de la ocurrencia. Creo que otra de las cosas que ha reclamado la ciudadanía en estos momentos es la falta de generar consensos, ¿no? De sentarse a construir proyectos de futuro que me parece que son claves. Yo creo que hoy, más que nada, y también Allende lo mencionaba, en esta conversación permanente, me parece que es necesario sentarse primero entre las distintas tendencias, dejando de lado las banderas políticas, pero por otro lado, que lo que también señalaban mis colegas que es clave, esta construcción colectiva con la gente, con los distintos actores, con las distintas organizaciones sociales, porque como de la normalidad, y sobre todo lo que se viene, tenemos que pensar en estos proyectos de recuperación económica. Por ejemplo, muchos de nuestros países que también tienen que ver con el tema turístico, ¿no? Entonces, efectivamente, los distintos actores se tienen que sentar con distintos grupos, con distintos ciudadanos, para efectivamente tener proyectos de ciudad, de país, de provincia, ¿no? Me parece que eso también termina siendo clave. Muchas gracias. Adelante, maestro Fernando. Su turno. Su micrófono, maestro. Un poco en cuanto a lo que viene, o más a lo que viene, a lo que debería venir, porque acá yo hago una distinción, ¿no? A ver, mucho de lo que vendrá tiene que ver con el proceso de aprendizaje que hemos tenido o que estamos teniendo como sociedades, ¿sí? Y como todo proceso de aprendizaje o como toda herramienta nueva que se utiliza, después depende cómo las usamos, esos aprendizajes y esas herramientas, para ver cómo funciona. Si veo la historia de los últimos, del siglo XX y de lo que va del XXI, no estoy tan convencido de que lo que venga sea para bien, pero siendo un poco optimista, ¿qué creo que debería venir? Creo que la política debiera recuperar no solo su empatía con el ciudadano, sino que también la política, por lo menos los que están a fin de
y esto dicho desde una posición muy conservadora, a fin de entender que el sistema en su conjunto está en riesgo, ¿sí?, por no decir en peligro, debiera volver a ser más pedagógica. Y con esto, ¿qué quiero decir? Pedagógico de todos, más allá de si hay acuerdos o no entre los políticos, explicarle a la ciudadanía que la política tiene una faz conflictiva, naturalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque los seres humanos somos diversos, porque no todos tenemos los mismos intereses, y está bien. Y la democracia es ese sistema que tenemos para resolver esos conflictos. Ahora, la resolución de esos conflictos lleva tiempo, y es cierto que es tiempo que la ciudadanía no tiene a veces, sobre todo cuando las deudas o los pendientes, las demandas pendientes son interminables y de larga data, ¿no? Ahora, esa pedagogía no solo tiene que ir en el sentido de hacerle entender a la ciudadanía que la política es conflicto, pero también hacerle entender a la ciudadanía que esa democracia, esa resolución de conflictos es un proceso y que por ende lleva tiempo. Y adicionalmente, también, y esto creo que a veces se pierde en la discusión, o los consultores nos hacemos los tontos y todo el mundo que gira alrededor de la comunicación política se hacen los tontos, incluyendo los medios de comunicación. La democracia cuesta. Digamos, mantener la democracia cuesta y cuesta dinero, ¿sí? Y eso a veces se da por sentado y no habría que darlo por sentado. Ahora, en ese proceso pedagógico que tiene que hacer la política, más allá del conflicto, también es cierto que habría que volver al interior de la política a encontrar algunos puntos de acuerdo sobre cuál es el contrato social. Digo, a ver, en dinámica electoral, de comunicación electoral, siempre solimos decir que el contraste es parte neurálgica y central de cualquier estrategia, ¿sí? Porque a partir del contraste uno se diferencia, uno se posiciona, uno crece en detrimento de otro. Lamentablemente, durante mucho tiempo eso también, en esta lógica de campaña permanente, se ha trasladado a la comunicación de gobierno y a la política gubernamental. Ahora, ¿que el conflicto está bien? Sí. Ahora, con la comunicación lo que tenemos que ver es definir qué intensidades de conflicto y qué durabilidades de conflicto son o permiten la sustentabilidad del sistema. En ese punto es que también dentro de la política hay que empezar a tejer algún contrato social de nuevo tipo, en el cual haya cosas que estén afuera de la discusión. Y es un tema que en realidad está en discusión en todo el mundo, porque cuando uno ve, es de Allende, de España, cuando uno ve la irrupción de Podemos en su momento, o de Vox ahora, ¿sí?, discuten temas que son parte neurálgica de un contrato social hecho en España hace 30, 40 años en la transición. Y lo mismo ocurre en casi todos los países de América Latina, ¿sí? Digamos, lo que se empieza a discutir en algunos casos son puntos fundamentales. Ahora, nadie tiene las agallas, por decirlo en algún lenguaje leve, de decir, bueno, llegó la hora de refundar todo, y para refundar todo hay que rediscutir todo sin temores, ¿no? Y ahí tal vez a la política le falta cierta osadía. Yo soy de la idea que las nuevas generaciones, producto de cuestionar todo, ¿sí?, están en mejores condiciones de empezar a plantear ese camino y un contrato social más para el futuro que para el presente, ¿sí? Pero hay que entender también esto desde el punto de que estamos transitando este camino de cambio de época, como les decía hace un rato, con los problemas de este tiempo, que son el vivir el minuto a minuto, el aurismo y el pretender tener resultados ya que difícilmente vamos a tener, digamos, ¿no? Y están los que tenemos alguna posibilidad de hacer consultoría ciudadana, porque yo soy de los que cree que nosotros somos más consultores ciudadanos que consultores políticos, en términos de que interpretamos a la ciudadanía para acercar esa ciudadanía a la gente, a la política, perdón.
Y en ese camino, bueno, llevará un tiempo, seguramente no exento de conflictos, pero hay que hacer el esfuerzo, ¿sí? Al menos si es que pretendemos seguir manteniendo vida en comunidad tal como la tenemos entendida y con ciertos niveles de confort. Ok, muchísimas gracias a nuestros panelistas. Ha llegado el momento de pasar al área de preguntas. Ya por aquí tenemos unas de Facebook y del chat que nos hicieron favor de llegar nuestros asistentes. Nuestra primera pregunta es para la maestra Allende y nos comentan: para nuestros políticos son más importantes las formas de mantener su estatus de jefes de Estado que decir la verdad de la crisis y tomar medidas, quizás no tan populares, pero que mejores que las condiciones de la sociedad. Sí, es mantener, hay que tomar medidas y no se han tomado medidas. Voy a ir a un caso y voy a ser muy transparente. Las medidas que se tenían que haber tomado, por ejemplo, en España, era gestionar y planificar con anticipación, y no se ha hecho. Y cuando se han tomado esas medidas tarde, porque se ha actuado tarde, se han comprado equipos de mascarillas, han llegado y no funcionaban. Con lo cual, al final, estamos hablando de vidas humanas y no de imagen. Y no de imagen de un político, no de qué es lo mejor le puede interesar al político y politizar una situación. Yo creo que hay que reaccionar, pero hay que ponerse sobre todo del lado y dar soluciones. No solamente del interés político, del interés del partido. Dar soluciones a la ciudadanía. Muchas gracias, maestra. Aquí una pregunta para el maestro Diego. Desde el ámbito de la consultoría política, ¿qué viene? ¿Cuáles son los retos para construir y ofertar mejores candidatos? Bueno, es un poco lo que venimos hablando, tirando algunas ideas a lo largo de este conversatorio. Yo pienso que es resaltar, como creo que ya dije, para ofertar esos candidatos, resaltar valores humanos. Coincido absolutamente con lo que dijo Fernando Dopazo en esta construcción de esperanza también, porque a veces nos quedamos en los discursos de los grandes líderes y no nos damos cuenta que hay un montón de legisladores, de prefectos, de alcaldes, de intendentes que están haciendo bien su trabajo y que tienen empatía y que inclusive se han enfermado de COVID por estar en contacto con la gente y están en contacto con la problemática. Eso lo quiero rescatar. Digo, eso yo lo ofertaría, contestando un poco la pregunta. Y me hacía acordar lo que hablaba Fer de la esperanza. Te vas a acordar, Fer, del libro de Paulo Freire, Pedagogía de la Esperanza, y cómo se puede construir también desde la ignominia, porque Paulo Freire escribía como maestro desde lugares de un Brasil que tenía grandes niveles de pobreza y grandes niveles de deficiencias estructurales. Y también se podía construir esperanza, pero, y vuelvo a nombrar a Fer porque conozco su trabajo y sé cómo lo hace, y construir también desde la reivindicación de valores humanos que son de última los que nos termina emparentando con el político que vamos a votar. Gracias, maestro. Aquí tenemos un comentario, si nos ayuda a responderlo, maestro Fernando. Dice: todo se oye muy bonito, es el mundo ideal que todos deseamos y merecemos, pero lamentablemente gana lo negativo. Ineficiencia y corrupción, se vienen nuevos líderes o más de los mismos. Este momento electoral atípico por el virus es crucial para el mundo porque todo repercute en la región. A ver, yo me permito disentir con eso. A ver, yo no creo que necesariamente gana lo ineficiente y lo corrupto, ¿sí? Creo que eso tiene mucho que ver con
que el escándalo vende, los medios lo ponen sobre la mesa y nosotros, los ciudadanos en general, tenemos cierto morbo y así como consumimos algo anecdótico, terminamos consumiendo las noticias o las situaciones de la política alrededor de lo más feo, ¿sí? Hay una linda entrevista que Jordi Évole, un periodista catalán, español catalán, hizo, hará cosa de un año y medio, al Papa Francisco. Y el Papa Francisco en algún momento decía, uno de los pecados carnales de los medios es justamente mostrar siempre todo lo malo, ¿no? Y creo que también es un error nuestro como ciudadanos comprar permanentemente eso. ¿Y por qué digo esto? Porque es cierto que, así como en Ecuador hubo casos de corrupción vinculados a compras de aparatos sanitarios, lo hubo en la Argentina también a nivel de algunos gobiernos locales, y ha habido escándalos varios a lo largo y ancho del continente, por diversos motivos. También es cierto que más que nunca se ha visto los políticos empáticos, la trascendencia de los gobiernos cercanos, ¿sí? Aprovecho que en el público hay una queridísima amiga que es vicealcalde de una gran ciudad de Honduras, y están haciendo una gestión con las precariedades institucionales y de recursos que puede tener una ciudad hondureña, en comparación a otros países más grandes, más desarrollados de la región, un esfuerzo sobrehumano y que demuestran que están más allá de lo que piensen, ¿sí? Enormemente cercanos la política y la gestión pública de su ciudadanía. El mismo caso Bogotá, en el caso de Claudia López, y menciono a Claudia López porque justamente el color ideológico contrario de esta alcaldía en Honduras, ¿no? Y me parece, o el mismo caso de Yunda en Quito, también muy distinta su gestión a la que hizo la alcaldesa de Guayaquil en su momento, cuando empezó la crisis. Digamos, creo que hay muchas cosas loables por parte de la política en esta situación para destacar, y creo que si nos las ponemos a cuantificar, muchos más que los golpes bajos, que los delincuentes que a veces se infiltran en la política. Creo que hay que empezar a ser más cuidadosos en términos de incluso cuidar el sistema político, los sistemas políticos, en términos de diferenciar la paja del trigo, ¿no? Creo que obviamente hay que buscarlos, hay que entender que todos los políticos son humanos, que tienen sus errores, pero me parece que si nos ponemos a buscar, por lo menos en cantidad tenemos muchísimas mejores experiencias que malas experiencias en el marco de la pandemia. Muchas gracias. Este comentario es para usted, maestro Alfredo. ¿Cambiará la comunicación política post-pandemia? ¿Cuál va a ser la tarea de los consultores políticos? ¿Tener candidatos más conscientes de los sentimientos de la sociedad? ¿O seguir construyendo candidatos, productos bonitos y vendibles a los ciudadanos? Bueno, lo que hemos venido sosteniendo todo el panel, ¿no? Entender candidatos más humanos, más cercanos, más apegados a la realidad. Creo que hoy más que nunca implica una escucha permanente, como bien señalaba Allende hace rato, estarse sentado con distintos actores, esta construcción colectiva que yo decía. O sea, me parece que hoy la investigación, si siempre ha sido clave, hoy me parece que la investigación termina siendo mucho más clave, y no solo las encuestas a que estamos acostumbrados, el tema cualitativo, pero hoy también la escucha digital, ¿no? Ir entendiendo cómo está el humor social también en el tema de las redes, ¿no? Me parece que también es clave, y yo creo que sí, la ciudadanía estará buscando estos candidatos mucho más humanos, candidatos que apelen más a los temas que en verdad le interesan a la ciudadanía, aquellos temas que le quitan hoy el sueño. Ok. Maestra, tenemos otra pregunta para usted. ¿Cuáles son los ejes de una estrategia de comunicación efectiva en un entorno de crisis de credibilidad como la del 2021 en México? Le pregunta Sabás Flores, de Córdoba, Veracruz. ¿Su micrófono, maestra? Perdóname, ¿me la puedes repetir? Sí. ¿Cuáles son las estrategias?
¿Cuáles son los ejes de una estrategia de comunicación efectiva en un entorno de crisis de credibilidad como la del 2021 en México? Yo creo que sobre todo decir la verdad, ser transparente, informar y estar a la acción. Porque un político o un gobierno, estoy hablando desde el punto de vista, me estás hablando de la gestión de crisis del 2021. Tienes que informar y ser transparente. Eso es fundamental. Y aquí ha faltado transparencia y acción. Y estar a la acción, a la acción, a la acción. En esta crisis lo que ha faltado es estar a la acción. Voy a dar dos casos, dos ejemplos, que no tienen nada que ver, que son distintos. Andrew Cuomo, que es demócrata, y Martínez Almeida, alcalde de Madrid, que es de otra formación política, pero que han estado, y además han sido uno gobernador de Nueva York y otro es el alcalde de Madrid. Poco conocido, lleva un año como alcalde de Madrid, pero es que ha estado a la acción. Es que él mismo ha cogido y se ha puesto a llevar los furgones, a actuar, que era lo que se necesitaba, y Andrew Cuomo, lo mismo. La comunicación que ha utilizado Andrew Cuomo ha sido involucrar a New Yorker, involucrar e informar a los neoyorquinos, porque bueno, es el gobernador de Nueva York, pero hoy ha hecho unas declaraciones que me ha saltado a mí en la notificación y las quiero ver porque les sigo y además me ha seguido además en Instagram y estoy encantada, tengo todo que decirlo, que ha dicho Wake Up America, y le he pedido al presidente de los Estados Unidos que por favor que dicte una ley, o sea que apruebe una ley para que por favor se ponga a la gente las mascarillas. Eso te está diciendo que digan la verdad y que sean responsables y que actúen en consecuencia. Y mientras los políticos, los presidentes no lo hagan, van mal. Con lo cual, para la estrategia que tiene que ser es que primero den ejemplo. Ejemplaridad, los políticos. Transparencia, comunicación y acción. Muchas gracias. Pues hemos llegado ya al final de nuestro 9º conversatorio. Me gustaría despedir a nuestros panelistas. Si gustan dar su conclusión breve y que nos digan en dónde podemos seguirlos en las redes sociales. ¿Le parece si empezamos por usted, maestra Allende? Bueno, yo parte de lo que he hablado antes voy a finalizar así. Yo creo que políticos más, estamos en un nuevo orden mundial. Yo creo que es un orden geopolítico, más bien, no sé si lo hemos dicho, de intereses o no de intereses, pero que también hay, porque hay un cambio, estamos hablando de cambios de populismos por toda Europa a nivel mundial, con lo cual tenemos que tener, no líderes, efectivamente sí líderes, porque a mí el tema del liderazgo me gusta y lo trato, y el hiperliderazgo, pero políticos de cercanía, y como decía Alfredo Dávalo y como también ha dicho Diego Dieguez, mis compañeros también y Fernando, que sean mucho más humanos. Me voy a algo que ha dicho Diego Dieguez, que yo había apuntado, que es la esperanza. Y es cierto, lo voy a aplaudir porque es cierto, tenemos dentro de toda la negatividad y dentro de todas las muertes, a mí lo que más me duele es que yo tengo 4 amigos míos que han perdido a sus padres, que eso es tremendo, pero es que hay 18.000 personas que han fallecido en las residencias, mayores, nuestros mayores, con lo cual, ¿qué necesitamos? Políticos responsables, cercanos, humanos y esperanza. Y que esto sea el inicio de un nuevo cambio de esperanza por parte de nuestros políticos y del sistema. Ojo, del sistema, que hay que cambiarlo. ¿Sus redes, maestra? ¿Dónde la podemos encontrar? Sí, mis redes son @Allende Martín M en Twitter. Voy a dar también en Twitter de Compolider, @Compolider, en Instagram Allende Martín de Mateo, y luego tengo LinkedIn Allende Martín de Mateo y Compolider en LinkedIn. Muchas gracias. Lo escuchamos, maestro Alfredo. Su micrófono, maestro. Yo creo que como decía Allende, yo creo que aún hay esperanza y creo que eso es la parte importante y creo que me parece que también nosotros transmitir este mensaje positivo también al final, ¿no? Yo creo que se abre una gran posibilidad y un espectro para muchos liderazgos, una nueva política más ciudadana que sea capaz de construir de manera colectiva con distintos actores, ¿no? Me parece. Pero también creo que se vienen algunos retos, ¿no? Me gustaría también señalar algunos retos desde nosotros como profesionales de la consultoría política.
O sea, nosotros impulsar mucho más el diálogo, el tema del debate, pero también, ¿por qué no tratar de trabajar en culturizar, en generar una lectura crítica, ¿no? A los distintos medios digitales, ¿no? Que ya lo han señalado también nuestros compañeros. Me parece que hoy debería haber un análisis crítico, y lo digo desde, así como hace muchos años, yo soy egresado de la maestría de la Flaxo, ¿no? Y se propugnaba por esta lectura crítica de los medios de comunicación. Hoy deberíamos de pensar una lectura crítica también del tema, el tema redes, por el tema que bien señalaban, el fake news, etcétera, etcétera, ¿no? Que me parece también clave. Y creo que también desde el lado de la ciudadanía, ¿no? Desde lo que hacemos, también hacer entender que los procesos de participación ciudadana son de manera permanente, de manera transversal. O sea, creo que no, nosotros como ciudadanos, como también lo decía Fernando, que también lo somos, participamos, tenemos nuestro corazoncito, votamos, ¿no? Creo que también es importante entender la necesidad de que estos procesos de participación política no se traduzcan solo el día de las elecciones, sino que se traduzcan de manera permanente. Existen una serie de mecanismos de participación política en los distintos temas y cuadros legales a lo largo y ancho. Entonces me parece que sí, hay distintos compromisos que podríamos hoy dejar sobre la mesa, y creo que este tipo de iniciativa, Alejandro, y de Intellector, me parece que es importante también para seguir profesionalizando lo que hacemos, ¿no? Me parece para seguir evitando a todos aquellos vendedores de humo o consultores en un curso de 2-3 días. Me parece que también esto termina siendo clave. Y pues muchas gracias por la invitación. Fue un gusto haber compartido con ustedes esta noche. Maestro, sus redes, ¿dónde lo podemos encontrar? En Twitter es @Dávalos López, @Dávalos López, y en Facebook Alfredo Dávalos López. Muchas gracias. Lo escuchamos, maestro Diego. Bueno, ante todo, agradecer por el espacio, agradecer este lindo conversatorio que tenemos con tantos amigos, que nos conocemos hace tantos años, que nos conocemos de la vida y también de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Así que yo empiezo al revés, @CumbreCP, @Diego_Diegues, Cumbre Online, así pasamos todos los avisos. Y bueno, no, empatía, esperanza construida a partir de candidatos o de funcionarios públicos en ejercicio que hayan dado ejemplo. Digo, ser y parecer. No es difícil y hay un montón. Son más que los malos. Lo que pasa que, como coincidimos con Fer, los malos tienen mejor prensa, porque la prensa está construida, sustentada en los grandes poderes económicos. ¿Y qué es maldad? Digo, y el Zoom, mis estimados, que para nosotros puede ser creatividad, ¿saben qué va a ser en el mercado laboral? Más precariedad, más precarización. Porque el capitalismo se va a dar cuenta que va a poder ahorrar costos mandando gente a la casa. Entonces, no hagamos apología de la virtualidad. Cuando voy a un McDonald's, a un Burger King, ¿saben qué? Yo no recojo los restos y voy disciplinadamente a arrojarlos a la boca del payaso. Yo los dejo en la mesa. ¿Saben qué? Para que el McDonald's tenga que gastar y pagarle a ese trabajador que tenga que venir a recoger la mesa. Porque eso también es dignidad. Porque si no, le seguimos haciendo el trabajo a ciertos mercaderes, y hago votos para que podamos hacer por lo menos algunas pequeñas revoluciones. Gracias. Gracias, maestro. Lo escuchamos, maestro Fernando. Bueno, a mí me encuentran como Fernando Dopazo, tanto en Facebook como en LinkedIn, y en Instagram y en Twitter, @Fadopazo, FA y el apellido con una sola Z. A ver, agradecerle a Alejandro y a todo el equipo de Intellector la invitación. Un gustazo haber compartido esta horita y media con Alfredo, con Allende y con Diego. Espero que pronto pase esto y en algún lugar del continente nos volvamos a cruzar, a compartir mesas, charlas y anécdotas de este oficio que queremos tanto. Y a modo de reflexión final, yo les diría que espero que tengamos una política más congruente entre los dichos y los hechos, sociedades más demandantes y más críticas,
pero también individuos con mayor nivel de autogestión ética. ¿Sí? Digamos, creo que a veces es muy fácil criticar y mirar a los otros, pocas veces hay algo tan complicado como mirarse al espejo y preguntarse cosas y autojuzgarse. Creo que ese es un buen ejercicio, sobre todo ahora que estamos casi todos encerrados en casa y es un buen momento para hacerse más preguntas de las que respondemos. ¿Sí? Gracias, maestro. Bueno, pues agradecer a nuestros panelistas del día de hoy. Muchas gracias por compartirnos. Si me permites agregar ahí un tema, dos para un poquito de salsa para nuestra Allende. Yo creo que más que esperanza, yo creo que aquí la esperanza en México, nuestro presidente ya la acabó con ella, ¿no? Él trajo su mensaje de esperanza para los mexicanos y creo que lleva 2 años de gobierno y esa esperanza no se ha dado como lo habíamos planeado los mexicanos que votaron por él más que nada. Yo creo que más que esperanza de decirle a todos los ciudadanos del mundo que estamos viviendo esta pandemia sería fe. Yo me iría por la fe. Yo creo que no debemos perder la fe de que se encuentre una vacuna pronto, que se encuentre el medicamento y que esto sea como una gripe tradicional que le padecemos nosotros cada año y sea más que una gripa. Yo creo que yo me iría más que esperanza por la fe, teniendo fe que va a haber esa vacuna muy pronto y que nos va a permitir salir libremente, pero más que libremente, pues obviamente también recalcarle que cada uno de nosotros nos está sirviendo para reinventarnos en nuestra vida que llevábamos tradicionalmente y te va a enseñar a valorar mucho lo que antes venías haciendo y hoy lo que estás dejando de hacer. Entonces, más que nada es reinventarte. Y quiero cerrar nada más que hoy la comunicación política que veníamos haciendo tradicionalmente, como todo se va a innovar, hoy vamos hacia una comunicación política digital. Creo que vamos camino hacia allá. Ya venía la tendencia de las redes sociales encaminada en crecimiento y hoy con esto, pues va a ser la comunicación política digital un demandante en las próximas campañas electorales y también en los gobiernos la forma de comunicar. Y que hoy el ciudadano te va a exigir más con propuestas y te va a exponer y te va a exhibir con esto que hoy ya lo traíamos 100% en la mano. Esto vino a cambiar la vida. Entonces, con esto de la pandemia, la comunicación digital, tanto los medios de comunicación, los periodistas, todo lo que hacen periodistas, lo que nos dedicamos a esto, efectivamente, si no innovamos, si no nos reinventamos, creo que vamos a dejar de existir. Yo les quiero agradecer a todos los panelistas por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias por tener ese espacio. Es un poco complejo coincidir con cada uno de ustedes para tener la agenda, pero la verdad, estos conversatorios han sido muy exitosos para Intelecto y lo seguiremos haciendo, seguiremos innovando, seguiremos buscando alternativas de llevar este tipo de comentarios, charlas, opiniones, debates, sobre todo amamos la consultoría política y como lo dijeron aquí en el panel, no somos vendedores de humo, sabemos lo que hemos hecho, sabemos lo que cada uno ha hecho y sabemos que no es fácil y sabemos que hoy nuestros clientes que van a ser los candidatos o candidatas te van a exigir para obtener esos triunfos en cada una de las batallas. Entonces, pues muchas gracias, no me queda más que darle las gracias a cada uno de ustedes por haber aceptado esta invitación, a nuestros participantes que se mantuvieron en la sala y en Facebook, muchísimas gracias por seguir confiando en Intelecto, seguiremos innovando y seguiremos dándoles sorpresas cada semana y cada mes en esto maravilloso que es la consultoría política y la comunicación política. Muchas gracias y que tengamos una excelente noche. Muchísimas gracias. Gracias, un fuerte abrazo. Gracias, abrazo. Gracias, hasta luego. Placer verles. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Corazón.